propia gente. A lo mejor a veces, por ejemplo, ellos no te saben decir, bueno, no, es que nuestro índice de producción de basura es tanto, ¿no? Ahí a lo mejor necesitan, para poder calcular el índice, necesitan ayuda. Ahí era donde entraban los técnicos del INE o los técnicos de comunas, en fin, dependiendo. Y lográbamos determinar el índice. Entonces, y ellos a veces se sorprendían de estamos muy por encima de la media, estamos por debajo de la media. ¿Y usted recomienda que se haga a nivel de consejo comunal de diagnóstico o a nivel de la comuna? Eso depende sí, y depende, por ejemplo, si tienes en las ciudades organizadas en comunas, es preferible de una vez a la comuna. Nosotros porque fíjate que lo hicimos a nivel de corredor, no era ni consejo comunal ni comuna, era una instancia como intermedia. ¿No? Era el corredor de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Que tenían muchos consejos comunales. Que tenían varios consejos comunales, pero no había una organización comunal como tal. Después de esto, una de las acciones, ellos se daban cuenta, coño, pero es que mira todo lo que nos falta por hacer en la parte organizacional. ¿En qué año hicieron eso? Esto fue en 2017, ¿verdad? 2016, 2017. ¿Y cuándo fue elaborada la institución? Sí. Yo, el año pasado, tuve la oportunidad de conocer que se llama en Manizales. Ellos se reconocen como ciudadanos. Tienen algunas dificultades porque están vinculados con personas. Y entonces eso como que porque no pertenece. Pero qué bueno que es así, porque una de las principales herramientas de la agregación comunal es precisamente comenzar a romper esas estructuras estadales. No, por eso le puse las dos. Si quieres vamos a esa. Los distritos funcionales. Hemos Chávez en el artículo 16 del. Ahí, ese es. Ese es el. Porque si no plan, que es un solo estado. Ahí está, lo que es, bueno, este es el estado burgués y este es el estado social, este es el estado comunal. Ahí está. Usted habla de cómo, o sea, los déficit para que bueno, es el poder popular que tiene que la comuna no la va a caer del cielo. No va a caer del cielo, pero el presidente Chávez lo decía, a eso hay que construirlo. Ajá, exacto, pero una de esas limitaciones hacer un comentario, bueno, disculpa que te date esto, pero es la broma, es la cuestión del artículo 16 que de verdad hacía de la comuna, no estas organizaciones que son hoy, que pueden ser ninguneadas por el Estado, como lo es hoy, sino que lo ponía como la que tenía el derecho sobre el territorio. Entonces tú ibas a hacer algo, y voy a poner un ejemplo a la práctica. Pues. Yo voy con mis panas a hacer una toma cultural, a montar unas cornetas en un bulevar para recuperar un espacio público. Tengo que pedir permiso a alguien, porque eso no es así tan fácil. ¿A quién le pido permiso? ¿Al Consejo Comunal o a la alcaldía? Yo se las pedí a los dos. Pero ¿saben cuál vale? El de la alcaldía es el que vale. El del Consejo Comunal sí nos ayudaba cuando vinieron los pueblos. Tú puedes tener tu permiso de la alcaldía, pero si ahí tienes una barrera humana, no vas a poder hacer igual tu actividad. No, claro, pero nosotros hacíamos la actividad sin el permiso de la alcaldía. Y llegaban los policías y uno de las tantas cosas que yo mostraba, que si la ley de la juventud dice que tenemos derecho de esparcimiento, y un montón de cosas así. Tú lo que estás hablando es de esta contradicción. No nos daba el permiso. No nos daba el permiso. Por eso, esta contradicción. Eso que tú estás hablando está aquí. Es esa contradicción, y que sigue manteniéndose porque todavía, a pesar de esta... La pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Qué cajitas hay que hacer para que sea el hegemónico? Y no el Estado burgués. El artículo 16. Claro, sí, pero esa es la igualdad. El artículo 16 es la igualdad. ¿Cómo hacemos la equidad? Ustedes conocen este libro, El derecho a la ciudad siguiendo Chávez. Claro, sí, ese es Exacto. Ahí explica, ahí
¿sabes? Toma como que las cosas que decía Chávez en torno al artículo 16 cuando estaba en la época de la reforma. Si se hubiese logrado esa reforma, ese día, ahí hubiera tenido el derecho aplicado a la sociedad. Y entonces sí sería sinvergüenzura del poder popular si no lo ejerce. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Y entonces vemos los casos como la Comuna Mexal, donde un líder comunero, Ángel Prado, le gana las elecciones constitucionalmente a la MUD y al PSUV y le dan el poder al del PSUV. Eso está sucediendo ahorita. Bueno, pero ellos siguen en su ciudad comunal y ¿me entiendes? Eso termina siendo hegemónica. Termina siendo hegemónica, exactamente. A pesar de que no este Estado que está aquí sigue siendo hegemónico. Pero es hegemónica en el Maizal además. Claro. El Estado Nacional es hegemónico, es otra cosa, el Estado burgués. Es el Estado burgués. ¿Cómo hacemos para que sea el Estado comunal el hegemónico? Dale el control de la renta petrolera. Creo que... Sí, claro. Te llevan el clavo, caballero. Claro. Lo llevas en orden, que somos varios, estamos arriba del orden. A ver, creo que me parece que como propuesta de planificación participativa es súper interesante. O sea, quizás podrían agregar el tema agrícola, creo que es algo que les falta realmente. Porque creo que la agricultura urbana habría que desarrollarla. ¿Qué tipo de producción? ¿Cómo es? Bueno, de acuerdo. Ahora yo me hago una pregunta, ¿no? Es decir, yo he trabajado también bastante en planificación participativa, nunca enfocada específicamente a este tema de ciudad comunal, que me parece que es interesante para agrupar a partir de la idea. La pregunta que me hago es, yo tengo dudas que en este momento esa sea la estrategia realmente adecuada. ¿Por qué lo digo? Bueno, yo no sé en este momento realmente, si llegamos a los valles del Turia, hacer estos ejercicios con la gente, en la situación en la cual estamos, si realmente vamos a poder. Si no se van a cansar, que uno venga de nuevo a hacer con ellos otro diagnóstico. Sí. Obviamente yo creo que no estoy diciendo con eso que hay que hacer una planificación desde arriba. Entonces yo me pregunto ahí realmente si este ejercicio en este momento es posible. Yo tengo algunas dudas. Sobre eso creo que esto es un ejercicio que es súper interesante, pero como decía, es pensado desde arriba, es pensado desde la institucionalidad, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad de institucionalidad también hacerlo, obviamente, y pensarlo de la forma más integral. Pero yo me pregunto, ¿cómo sería eso pensado desde el otro, justamente desde la visión del poder popular, de lo que existe? ¿Por qué digo eso? Porque en la situación en la cual estamos, quizás podría ser verlo, lo que tú decías, ver las cosas al revés. Podríamos ver de todo eso qué es lo que ya existe. ¿Dónde es que hay organización popular? Ver de eso qué es lo que se puede potenciar, qué son las experiencias que podemos juntar entre ellas. Quizás un ejercicio así, ¿sabes? Como verlo al revés, apuntando a la misma idea, ¿no? Pero verlo al revés. Quizás en este momento, en el momento en el cual estamos, ¿sabes? Con la amenaza de la invasión, con la situación económica de la gente, que en los valles de Turia, y además el tema del agua, el tema del transporte, es decir, muchas cosas. ¿Cómo hacemos para...? Perdón, el tiempo que tenemos tan limitado. ¿Cómo podemos hacer, ¿sabes? Para tratar de potenciar las cosas? Pues sobre el tema que yo creo que es uno de los grandes problemas de ese esquema, que nunca hemos pensado, ¿sabes? Porque vemos esto es lo que tenemos que destruir, siempre decimos, ¿no? Y esto es lo que tenemos que potenciar. Entonces seguimos tratando de construir, de potenciar, no sé qué, pero esto sigue en paralelo. Como si esto, desde él mismo, podría destruir esto. No lo puede. O sea, yo creo que de él mismo no lo puede. Yo creo que lo que falta, que eso estaba en un momento en tu presentación, es justamente cómo se van articulando las relaciones entre esto, de manera que esto se vaya desintegrando. Yo creo que, bueno, uno lo ve a nivel legislativo, a nivel de leyes, no existe. O sea, está por una parte todo y por una parte todo lo otro. Entonces, eso... La constituyente es un primer ejercicio de vinculación, ¿no? Porque fíjate que la constituyente se eligió por sectores. Fue la primera vez. No tanto por partidos, sino por sectores.
entonces hay los trabajadores, no sé qué. Y Sí, tal. hay una predominancia también del partido, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces yo creo que eso, claro, viéndolo, yo creo que también trabajar en este tema de la articulación entre las instancias, sobre todo porque este plan nos está pidiendo una instancia. Entonces, o nos ponemos en la posición de ellos y vamos a proponer cómo deberían hacer ellos la planificación, o tratamos de hacer algo diferente, ¿no? Es decir, que integre eso, pero que sea... Bueno, yo creo que es el tiempo que nos tocó vivir. Chávez siempre decía, citando a Gramsci, ¿no? Que nazca lo que tenga que nacer y muera lo que tenga que morir. Y estamos en esa, ¿no? En esas contradicciones. Y nos las vamos a seguir encontrando. Y si hurgamos, nos las encontramos a cada rato. Pero es verdad que Vanessa, se está diciendo lo que te está. Disculpa. Pero... No, yo no conocí. ¿No? ¿Tú ya el orden de palabras? Pensé que era Sí, está. Disculpa. ¿Venir a hablar, sí? Pero no venía Vanessa. Sí, No, pero no tenés derecho. No, tú. Sí, como me levantaste la mano, Pero ya No, aquí no, dice no, Silvana, Vanessa, Vanessa, Carlos. Yo de último. Habla, que Claro. hable, Yo creo que yo creo que los conversatorios deben como también Sí, propiciar se lo voy poniendo la intervención más dinámica. Yo voy de último. Bueno, yo mismo que intervenir. Bueno, pero... Sí. Me puedo complementar lo que está pensando, lo que está diciendo Jimena ahorita. Pues como si nos estuviéramos dando golpes con la misma pared todo el tiempo. Entonces, en este país hay un discurso hacia la construcción del Estado comunal. Pero ese discurso lo está haciendo el gobierno, que es el mismo partido. O sea, partido y gobierno es una cosa que no se da la diferencia. Porque todo dirigente del partido tiene 3 cargos en el gobierno. No tiene 3 cargos, nada. Entonces, es el gobierno nacional, es el gobierno estatal, es el gobierno municipal, afianzando el poder y hablando de un Estado comunal que está por ahí. Está en la imaginación. Sí, en la imaginación, en una cosa rara. Entonces, en vez de mantenernos como una trinchera peleando porque se cumplió un Estado comunal, sincerarse que el otro existe, que el otro le falta mucho tiempo todavía porque se acabe. Entonces, es trabajar la relación entre ambos. Porque la relación la relación es informal. Casual. Va a depender de la buena intención de la buena quien está en el cargo. sí. De que está en el cargo. Que cree en eso, un alcalde creyó en eso y el tipo le echa pichón y se reúne con los consejos y hasta le transfiere dinero. Exacto. Pero eso es uno de 300. Entonces, lo que hay que buscar por este caso particular que tenemos nuestra relación con el gobierno estatal, o por lo menos el gobierno estatal que nos está solicitando ayuda, nos está solicitando asesoría o ideas para ver cómo establece su gestión. No hay una solicitud para fortalecer el poder comunal. Es una solicitud para fortalecer la gestión del gobierno estatal. Nosotros creemos en la construcción del Estado comunal y queremos aprovechar esto, entiendo yo, que todo el mundo está en eso, para ponerle en la idea al gobernador de que el futuro es de que parte de su éxito de gestión es precisamente potenciar el poder popular y potenciar la construcción de la comuna. Y yo diría hoy día que es parte de la subsistencia. Eso es lo que hace la revolución, no va a ser el gobierno. Pero entonces tenemos que darle vuelta a la cabeza para ver cómo proponemos esa relación. Que sea una relación más perdurable, una relación ahorita hay vacíos. Grandes vacíos. No, la ley no establece la manera de... Grandes vacíos. El gobierno nacional, financia, todo, Ahí hay grandes vacíos. Sí. Esos mecanismos de vinculación están fuera del Consejo Federal de Gobierno, fuera de eso, y comunas también. Creo que, bueno, eso lo planteó el comandante Chávez en el golpe de timón. O realmente la gestión se vuelca a la consolidación y fortalecimiento del poder popular, o la revolución no. ¿Cómo resiste la revolución? Sí. Claro, pero llama la atención y parece un conflicto inevitable. O sea, digamos, los campesinos, las campesinas que creen en una agricultura diferente, que están produciendo la comida, tienen
como enemigo, antes de Monsanto, tienen al Ministerio de Agricultura. El Estado, porque el Estado es el intermediario de Monsanto. Esa es la realidad. El que lo protege. Claro, entonces el tema no está fácil. Sí, sí. Lo mismo sucede en construcción. En la construcción. Igual. Todos los demás sectores de la economía del país. Claro, pero ¿qué pasa también? Que si tú analizas las leyes, como por ejemplo, y en varios puntos de la presentación, si tú analizas la ley de contrataciones públicas, que es la ley con la cual se transfieren recursos de un lado de un sector a otro, beneficia en un 100% al sector privado. ¿Eh? Ese es el enemigo a derrotar, desde mi punto de vista. Dentro de... ¿Y quiénes son los que lo defienden? Cada vez que hemos hecho alguna propuesta para ir con atrás, entonces ahí como, pero bueno, ahí es... No, y las cosas van empeorando. Sí, se está empeorando. Además, las cosas van empeorando. Vamos. Todo el tema de las técnicas de agua, como terminaron integrando la gente que prestaba servicio como trabajadores del ministerio justamente porque no se puede la verdad. Horrible, es un montón de gente sentada ahí. Claro, ese es el otro peligro, ¿no? Que voceros y voceras comiencen a saltar al Estado burgués. Y se convierten en líderes. Porque no tienen otra forma para poder pensar. Entonces se convierten Sí, en defensores de esta. Sí. yo quería preguntar, ¿tiene conocimiento de la existencia o de algún proyecto que aborde el seguimiento, evaluación, de forma de este proyecto, si lo vemos como un gran proyecto? En algún momento yo estoy involucrado en procesos de planificación y de presupuesto de país. Inclusive un sistema centralizado donde esos grandes proyectos se iban a dar directamente y si el presupuesto se iba a construir en función a eso. Allí ellos podían hacer inclusive comunicación social, ver el avance de cada uno de sus proyectos, la misma comunidad. Y eso estaba involucrado en varios organismos del Estado y observo, siento que cada quien trabaja en su cuenta y no hay esa interacción entre los mismos ministeros. Te pregunto, ¿existirá algún proyecto a nivel de planificación del Estado para alinearnos todos hacia esto? Bueno, eso se llama Plan de la Patria. Pero un proyecto de seguimiento y control comunitario, porque yo creo que esa es una gran debilidad que tenemos. Eso es lo que usted está diciendo. ¿Dónde, en qué momento se evidencia que hay algo que está afectando la Constitución? ¿Y dónde está? Si está en la dimensión tal, si está en la dimensión tal, para tú poder atacar, como el caso que yo les ponía de Caricuado, para poder atacar el problema del servicio del agua, tenían que mejorar el tema de los pinchados informales, que lo hace la misma gente. Nosotros lo conseguimos O sea, hay más gente. por ejemplo, Ciudad Pero hay más gente que lo hace que la no misma gente. está construido en su totalidad. Entonces, en este momento están haciendo un muro, están separando los unos, deberían ser los activos, es que tienen conocimiento de eso. Pero viéndolo como una gran totalidad, hacer el comentario porque he estado en distintos en la alcaldía, he estado en el ministerio, y cada quien está planificando y haciendo su control de forma individual. Y bueno, es la tradición institucional, es la cultura institucional que se tiene. Romper con eso, pero nos va a costar cuánto cambia ese software, porque son las finales software. El comandante Chávez comenzó a romper eso cuando creó los órganos. El órgano de vivienda, por ejemplo. El órgano de vivienda lo conformaban varios ministros. Tú fuiste varias veces al órgano siendo ministro de vivienda en aquel entonces. El ecosocialismo. Ya estaba Pues muy aguas. ecosocialismo. Entonces era una instancia
que articulaba. Y si yo veo en el esquema, es como un círculo, ¿cómo le llama usted? El círculo de La rueda de la ciudad comunal. la rueda de la ciudad comunal. ¿Puedes mostrarlo un momentico? Ahí. Ajá. Ese. Ahí están reconocidos dónde podemos ejercer el seguimiento del control. Claro, esa era un poco la idea. Claro, lo que pasa es que se diluye el esfuerzo. No sé si cuando vamos a la práctica, se diluye. Claro, es que estamos en eso, ¿no? Estamos, creo que, conversando todos de lo mismo. O sea, lo que nos angustia es la relación entre el Estado y las comunidades. Ahí hay que reconocerlo, tenemos una gran falla, un gran vacío. No existen mecanismos, ni en las leyes, ni en nada que vinculen. Ni siquiera Como, teórico. sí, no, nada. Como sí lo hay con el sector privado. Está clarito. Esa relación está clarita. Y está súper. Eso no lo hemos logrado, ¿no? Esa relación que tiene el Estado con el sector privado no lo hemos logrado entre el Estado y las comunidades. Por más esfuerzo que ha hecho el presidente Maduro, por más congresos, el presidente Chávez con las leyes del Poder Popular, todavía eso no está en la cultura institucional. No está. Y creo que no va a estar si la cosa no viene de abajo hacia arriba. Lo triste es que está en la normativa de contratación, pero No, en la contratación tú le pides al Poder Popular una fianza laboral, lo he visto. Pedirle a un consejo comunal que va a hacer una obra X, porque bueno, hay alguien, así como decía Guillermo, ¿no? Hay alguien, bueno, un alcalde que quiere trabajar con el Poder Popular y le dice, bueno, mira, vamos a hacer estas tanquillas. Y llega el departamento legal y le exige la fianza laboral. Y le hemos dicho, pero ¿cómo le vas a exigir la fianza laboral si es una instancia que no tiene relaciones patronales? Por ejemplo, que haya de apoyo así, es haciendo trampa. Claro, ¿no? Tienes que saltar Pasándose de la ley, todo y no sé saltando qué, la y ley. entonces te Y dicen te que te inventan algo, ¿no? Crean una te cosa van a ahí. poner el traje Sí. naranja. Tenemos ese es un problemón que tenemos. Y muchas de las cosas, o sea, tenemos que desarrollar mecanismos de vinculación, tanto como lo desarrolló el capitalismo con el sector privado, y que están vivos y vigentes. Entonces tenemos que desarrollar, por eso yo digo, bueno, mientras eso sucede, tenemos que tener unas políticas públicas que lo haga posible. La Misión Vivienda fue una política pública, bueno, también tuvo sus leyes, pero no tiene vinculación, o sea, nunca desarrollamos un instrumento legal para formalizar las relaciones que había entre Comuna y el Ministerio de Comuna para la construcción de vivienda. Eso no existe. Bueno, y la otra gran la transferencia. Eso está denunciado así y eso no está estructurado. No está estructurado. Y eso es un problema. Cuando trabajamos igualito con las mesas técnicas de agua, decían, ya vaya abajo la transferencia, porque lo que nos están transfiriendo son los problemas. Claro. Yo volvía todo el tiempo, en todos los talleres que hemos hecho. Entonces eso también es algo que no se ha realmente, o sea, ¿qué quiere decir transferencia? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Transfieres qué exactamente? La producción, transfieres, hay muchas preguntas que se hacen. Porque eso es una forma de vinculación. Claro. ¿En negativo? A ver, mira, perdón. Sí. Mira, yo tenía está como en otro enfoque, ¿no? Un poco más en el tema espacial y territorial, pero creo que pudiéramos por ahí tal vez enlazar las dos cosas. Tú sabes que yo estaba viendo algunos indicadores que me parecen también interesantes sobre el tema de la ciudad, y tú hablabas de que ocupan el 2% aproximadamente del territorio Del planeta. Hay otras cosas que pueden ser interesantes ver, como que consumen el 75% de la energía que se produce en todo el mundo. Producen también el 97% de los desechos y de la emisión de carbono y de gases de efecto invernadero, el 97%, casi la totalidad, ¿no? Eso es básicamente zonas industriales y Y vehículos. Sí. Luego,
habla de que producen, esto es interesante porque habla, estos dos puntos siguientes hablan del modelo económico que básicamente se aplica en todas las ciudades capitalistas. Producen el 85% del PIB mundial, se produce en la ciudad. 60, sí. Pero aparte, el PIB mundial, el 65% del PIB mundial es servicio. No necesariamente básico, todos los otros pueden ser hasta el acceso. La construcción es un servicio. La construcción de ese 65% apenas representa el 5%. Entonces, estos puntos pues llevan, creo yo, a pensar un poco cuál es ese modelo de ciudad. Después, saltando a la propuesta de ciudad compacta, yo creo que pudiera ser interesante como que revisáramos estos modelos, de ejemplo de ciudad compacta en el mundo. Porque a veces uno revisa en proyectos y documentos. Yo recuerdo el proyecto de la Carlota que promovió Ledesma, que hizo antes de Perú, que la propuesta ganadora planteaba un modelo de ciudad compacta, de alta densidad, etc. Yo creo que Barcelona pudiera ser considerada una ciudad compacta, una ciudad capitalista. Sí, es el ejemplo clásico. Barcelona de España. Sí, Barcelona, España. Porque básicamente la ciudad compacta se sustenta en tres principios, que es la densidad de población, cantidad de habitantes por metro cuadrado. Luego hay discrepancias en cuál es esa cantidad. Hablan de una cifra, pero pudiéramos decir a nivel general que se habla de una densidad entre media y alta. Después hay otro factor que es la mezcla de usos. La mezcla de usos, relacionando los usos con la actividad económica, pensando que los usos están relacionados con la actividad económica. Y con los trayectos. Sí, ahí va. Esto, en principio, esta mezcla de usos debería resultar en una reducción en los trayectos, en los recorridos, digamos, de las personas y de las materias. Y esto es interesante, de las materias y de las energías dentro de la ciudad, que principalmente se fundamenta o se busca que sea a partir del transporte público. Esto, de los puntos anteriores, incidiría en el consumo de la energía, que debería en teoría reducir, debería bajar de ese 75%, debería ir bajando. Bueno, lógicamente si los recorridos y el consumo por concepto de transporte baja, ahí realmente debería bajar esto. Y lo otro es la producción de los elementos contaminantes, principalmente por el tema de la emisión de carbono. Ahora bien, esto claramente nos habla, este modelo de ciudad compacta, claramente nos habla de un modelo de ciudad urbano. Pareciera que estoy diciendo una perogrullada, ¿no? De ciudad urbana. Pero luego nosotros incurrimos repetidamente, inclusive en el libro que trastes ahora, que es el de Farruko habla del concepto de ciudad de Chávez. Siguiendo a Chávez. Sí. Bueno, pero es que Chávez hablaba de ciudad y se refería a una cantidad de pobladores X que no necesariamente era urbana. O sea, Chávez hablaba de ciudad como un asentamiento rural también. Cualquier asentamiento humano es ciudad. Porque él lo definía más, sí, pero cuando hablamos de ciudad compacta, estamos hablando de ciudad urbana. Entonces parecía una perogrullada, pero al punto al que me parece interesante enfocarlo es que si nosotros hablamos en la ciudad de Chávez, que lo entiendo yo más como una definición política en cuanto a los derechos que hay en un territorio, y no tanto a la definición espacial de la propuesta, estamos viendo ese espacio también que él llamaba ciudad, es tu agrourbano, espacio territorial agrourbano, que creo yo que puede ser interesante verlo cuando definimos la ciudad socialista, la ciudad comunal, ¿no? Porque, o si no estamos hablando de una ciudad compacta, que reproduce un modelo económico en el que sí es verdad que se reducen una serie de consumos,
contaminantes dentro de la ciudad, pero que igualmente termina dependiendo de otros trayectos de alimentos, de energías, etcétera, y que bueno, que pueden terminar resultando igualmente dependientes. Un ejemplo claro lo vimos ahora, bueno, o lo vemos ahora con todo este tema de la serie, en lo que pasa en Caracas, si se acaba la gasolina en el país, cómo entra la comida, cómo, si tenemos sistemas alternativos para cubrir ese problema, porque en la ciudad compacta no se produce los alimentos, en el modelo de ciudad compacta urbana no se producen alimentos, los alimentos siempre vienen de fuera, ¿no? Bueno, con la energía pasa un poco lo mismo, aunque se plantea el tema de la energía solar, pero en unos niveles que son muy bajos, no llegarían a suministrar la energía solar necesaria. Muy bajos o parciales. O parciales. Entonces, yo creo que esa reflexión de la ciudad compacta, con la cual estoy de acuerdo en estos enunciados, nosotros en el caso de la ciudad socialista, ecosocialista, comunal, creo que habría que complementarla con unos niveles de sustentabilidad que son más económicos, políticos, o sea, de una economía política, ¿no? O sea, cómo la ciudad es sustentable, pero desde un modelo no capitalista. Ecosocialista. Pero te respondo rapidito, los términos que se están usando ahora es hábitat. De hecho, desde el punto de vista del ámbito urbano, nosotros no estamos usando rural y urbano porque se presenta la dicotomía y todo el análisis que has hecho. Entonces nos estamos abocando a términos territorio y hábitat. Sí, sin duda que porque sabemos todo esto, hablamos de ciudad comunal, entonces podemos también entrar en una serie de contradicciones, entonces se generan nuevos conceptos para abordar esta realidad. Yo no estoy hablando de un tema de términos, estoy hablando de un tema de concepto. Claro, pero detrás de eso hay un entonces análisis. Hablaríamos de hábitat compacto. Sí. Estaríamos hablando de hábitat y cómo el hábitat compacto es en el campo, o sea, cómo es el hábitat compacto rural, ya no es compacto. Es que tú lo defines, hábitat es el que te va a diluir esa dicotomía urbano-rural. Es el buen vivir, todas estas cosas que salen como territorio. A partir de allí, cuando dicen, es el tema de los derechos que estás aplicando. Entonces, cuando vienes a los derechos, entonces ahí lo aplicas dependiendo de las circunstancias. ¿Por qué? Porque se han hecho cantidad de trabajo donde hay elementos del campo que definitivamente no los puedes meter en la ciudad. No caben. El tema, por ejemplo, de la cría de aves o de cochinos, no los puedes meter en la ciudad por un tema de salubridad. Sí, entonces ahí hay unas contradicciones que existen. Sí, pero a nivel de hábitat, ahí como que diluyes un poco esa diferencia. Claro, no, yo diría que lo mismo también al revés, ¿no? O sea, claro. Así como hay elementos que no pueden entrar al hábitat urbano, elementos del hábitat rural que no pueden entrar al hábitat urbano, también conformar el hábitat rural no puede significar que lo excluya. En un modelo de ciudad compacta. Claro. Es un poco eso lo que estaba al punto. O sea, la gente que vive en el campo necesita servicios, necesita su vivienda, pero como hábitat. Como hábitat rural. Hábitat rural, como pero hábitat es que existe. Rural que empieza a generar una serie de condiciones, que hacen atractivo la vida en el ámbito rural, pero que no es una ciudad compacta. A ver, son caracterizaciones. Hábitat es una condición de todo el que tenga un derecho a vivir, pero después son caracterizaciones. Es urbano, es rural, es compacto. Sí. Son caracterizaciones de una situación de habitar el espacio. Sí. Bien, fíjense, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Cuando Chávez hace esa alocución de la reforma, lo que está intentando es quebrar la dicotomía campo-ciudad. Bueno, si tú tienes un asentamiento humano, pues ahí tienes que garantizarle el derecho, llamar el derecho a la ciudad, tomando el término que conocemos. Bueno, ahí tiene que haber el equipamiento necesario, la persona puede desarrollarse en la actividad económica a la cual se dedica y no tiene que emigrar a otra situación porque encuentra en esa ciudad los servicios y los equipamientos necesarios para el desarrollo de su actividad económica, cultural, política, etc. Eso es lo que entiendo yo con el término. Ahora, fíjate que el ejemplo que yo traje de comuna, de cómo los agricultores se agruparon para poder tener el derecho a la ciudad. Porque si lo hacían disperso, como es su cultura, como es normalmente su cultura, cada casita en su parcela,
no iban a tener el derecho a la ciudad, no iban a tener servicios, no iban a tener agua, no iban a tener luz. Ahora ahí en su casa, en esa nueva casa que hicieron, no van a poder criar cochino en el patio trasero. Claro, pero tienen su parcela. Pero tienen su parcela. Genera una relación. Tienen su parcela. Claro, pero póngase usted a verlo, profesor, desde el ámbito llanero. No, es otra cosa. Esto es en los Andes. Yo sé que en los Andes, pero en el ámbito llano es otra cosa. Claro, pero nada más son comentarios. En el ámbito llanero es mucho peor porque, te voy a poner ejemplo, si usted hace una tesis en Guari y existe una comunidad igualita de compacta como esa, que lo que primó fue, bueno, no vamos a tener electricidad si la hacemos según nuestro cultural. Así que hay que hacerlo todos aquí aglutinados. En el Guárico es peor, y en el llano en general es peor, porque el Guárico es más grande que Suiza y que Taiwán, tiene 68.000 kilómetros cuadrados. Claro, ahora, los llanos como región tiene alrededor, sintetizados, 300.000 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que Uruguay o que Reino Unido. ¿Sí? Entonces, claro, ahí habría que plantearse otras estrategias. Entonces, el Guárico, que usted muy bien sabe estadística, tiene 700.000 personas para el año 2011. Sí. Y ahorita no creo que llegue al millón por sus niveles de crecimiento y con esta fuga de gente menos. Y dispersa en el territorio. Entonces, el desarrollo de habitacional tiene que ser disperso. Solamente por las cuestiones de la prevención del terreno, sino por la cultura. Porque el alto llanero, una casa llanera es de 30 hectáreas, de 15 hectáreas. Claro. Sí, fíjate, ahí se tiene que ir a otros elementos. Casos. Entonces, pero priman cosas de la electricidad, claro, el agua. Bueno, esa es la cuenta que tienes que sacar. Claro. O sea, si tú tienes la posibilidad de generarlo localmente, si tienes la posibilidad de generar la electricidad localmente, cambia el asunto. Ahora, si te vas a conectar al sistema nacional, claro, ahí lo que pasa, porque cómo se piensan los servicios públicos, la palabra tiene una cierta lógica. Entonces, obviamente, como sabes que es una lógica que es contradictoria a la idea de acumular. Si tú piensas, como están estructurados los servicios, no queda otra que reagruparse para poder tener de ellos. Pero el problema también quizás ahí se podría cuestionar es la lógica de cómo se estructuran los servicios. Exactamente. Y tienes la posibilidad de generarlo localmente, cambia la lógica. Mira, y una cosa rápida antes para que... y también hay una cosa que es interesante ver, porque las ciudades inicialmente se configuraban o se densificaban a partir no de servicios, sino de recursos, ¿no? O sea, de seguridad. Sí, seguridad, la muralla, etcétera. Pero luego, ahora resulta que ese tema de servicios tiene más que ver con una actividad económica y principalmente del dinero. Entonces la gente se reúne en la ciudad donde puede conseguir dinero, puede conseguir trabajo, que no necesariamente es recursos naturales, pues digamos básicos. Y el caso es, bueno, lo vemos con el agua, ¿no? De repente tú tienes una población bien densificada en un territorio y resulta que el agua que suministra allí ese servicio viene de un lugar bastante alejado. Entonces crean más bien niveles de dependencia, que no eran los... Y yo ahí vuelvo y hago énfasis. Hay que revisar los modelos económicos, el modelo espacial, pero también el modelo económico que estamos reproduciendo, porque hemos estado hablando, sí, de un modelo que espacialmente funciona muy bien, es muy correcto, pero igual es una ciudad que depende de muchos puntos de vista. Sí, totalmente de acuerdo. El modelo de ciudad compacta no necesariamente quiere decir que va a construir socialismo. Eso está claro. Tú puedes tener una ciudad compacta capitalista, como las hay. Bueno, entonces eres más eficiente, corrido y tal, pero también puedes tener una ciudad compacta socialista, cuyos medios de producción estén en manos de la gente y no en manos del capital. Pero a lo mejor no ecosocialista. Pero a lo mejor no ecosocialista. Exacto. Como termina siendo ineficiente energéticamente. O sea, tienes a la gente junta y así se hace más barato porque hay menos tubería.
Pero esto es que la tubería viene, como decía cuando viene de allá de Lagartijo, viene bien lejos, Sí, bueno, de Cuira para llegar a Caracas. Caracas, bien. Entonces es súper eficiente. Para tener agua potable también. Ese es el problema, esa es la visión del servicio que tenemos. Hay lugares en grandes ciudades, quizás no hay otra, ¿sabes? Pero en otros espacios, esos son modelos de realmente. Claro. ¿sabes? Una necesidad que a lo mejor no hay. Sí, te podría- Creo que por aquí había una... Sí, pero yo estoy tratando de organizar. Chicas, el problema es que organizarlo allá afuera a veces no permite que haya interacción. Creo que hay que tratar de cruzar las dos lógicas. No, bueno, podemos estar acá, chévere, pero acuérdense que también es un tema de tiempo. Son las 12:30. Hay que tomarlo. ¿Quién sigue? Usted, Volviendo al tema concreto que nos preocupa y nos hace pensar en que el tiempo se hace crítico. ¿Cómo lograr esa planificación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo? Porque no podemos eludir que la gobernación es la que está y es la que va a aprobar. La gobernación siempre va a estar presente. O sea, ese nivel de planificación desde arriba va a estar presente y no lo va a renunciar. ¿Ok? Y al no renunciarlo, eso implica unas maneras de hacer el proyecto o la propuesta del proyecto. O sea, esa es una realidad. Pero la otra, sabemos por experiencia, ustedes obviamente más que nosotros, pero yo de alguna manera lo he vivido con los planes que he trabajado. Si el poder popular, es decir, la gente, no se involucra, no participa, no se apropia del proyecto, no lo hace suyo desde la formulación, olvídense, terminará el alcalde como el caso que Maracay y San Carlos, el presidente, el alcalde terminará haciendo lo que él quiere. Y el dinero va para acá, y la obra va aquí, y la avenida se traza por acá, y los recursos van para allá. Y punto. Y punto. Porque es así, es una realidad. Pero es una digo que quiere montar un evento público, y la ley le permite, por la juventud, qué cosa, y por el discurso, y le pide el Consejo Comunal, y si no tiene el permiso de la alcaldía, no hay evento. Entonces, son realidades que están ahí. Ahora, ¿cómo logramos conciliar eso? Creo que es el problema que tenemos que dedicarle bastante tiempo y que nos permita poder hacer propuestas que concilien esas dos maneras de producir planes, de abajo hacia arriba y de arriba. A lo mejor no tiene que ser en intermedio. Habrá momentos en que tiene que ser de arriba hacia abajo y habrá momentos en que tiene que ser de abajo. Cosas como la realidad de la seguridad, el hambre, el agua, son problemas que si la gente de abajo no se mete a resolverlo, no se lo va a resolver. Ok, eso por una parte. Entonces, ¿cómo, pensando yo aquí en voz alta, podemos, a partir de esa herramienta, para no llegar en cero, porque yo entiendo tu preocupación, vamos a volver otra vez con un diagnóstico, vamos a volver otra vez a plantear, vamos a planificar sectores? ¿Cómo llegamos con una herramienta que pueda ser presentada, a lo mejor no de una manera tan acabada, porque si no la gente tampoco lo va a aceptar, puede decir, no, pero si ya tú tienes la ¿cómo presentar una propuesta de trabajo con las comunidades para definir un tema de planificación que nos permita mediar toda esta problemática? Yo no sé la verdad. Pero posiblemente con esa, yo siempre he creído que tú, mientras vas planificando, vas haciendo dos cosas, vas implementando programas, Planificación. acción, o sea, hay cosas que la comunidad necesita, bueno, y vamos a hacer. Son lo que llamábamos en metodología del plan de la patria la CAP. ¿Cómo hacer eso mientras tanto se están haciendo cosas? Porque la gente ve que los recursos están llegando y mi esfuerzo en la planificación ya yo lo veo.
pero sé que necesito esta planificación completa para poder tener el control total del problema que tengo, del ambiente, del tema urbano, de los recursos, etc. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en la pregunta? ¿Qué ocurre? Que una vez que tengamos este diagnóstico, ya de cosas que tenemos que saber, y que muchas están ahí, muchas están en semáforo, el sector comunal, muchas están ahí, posiblemente esas nos pueden ayudar a enfocar mejor. Porque una discusión de ciudad compacta con una comunidad, posiblemente chévere. Pero demostrar la eficiencia en recursos sí tiene sentido. O sea, las discusiones hay que plantearlas con otras ojos, no desde la teoría, porque si se estrella contra la incredulidad y la insatisfacción que tiene la gente ya con tantas cosas. Desde un siguiente paso estaba en el desarrollo de la metodología, era lo que llamábamos las relaciones bionívocas. Bionívocas. Es decir, de todos esos parámetros, si yo, atacando cuál de ellos, me repercute en cuál otros. ¿Quieres poner la rueda? Y así se te reducían, con esas relaciones bionívocas, se te reducían la cosa a, en vez de 130, o sea, ¿cuáles de todos estos parámetros? O sea, la relación que existe entre cada uno de ellos, que yo atacando uno, tengo impacto en varias. Eso era lo que llamábamos las relaciones bionívocas. Era el siguiente paso, creo que lo llegamos a desarrollar. Ajá. Ah, bueno, si yo ataco el área de pobreza, por ejemplo, ¿qué impacto me tiene en el resto de los parámetros? Y eso se reducía, creo que luego creo, algo así como a 20. Atacando 20, podía yo entonces impactar en otros, aguas abajo, en otros parámetros. Como les decía, bueno, si aquí tengo problemas en la parte productiva de la parte social, es porque seguramente en la parte social no tengo esa organización. Pues, solucionando esto, tengo impacto en el área productiva, en el área urbana. Y así se reduce ahora, esas relaciones bionívocas dependen del territorio, de la gente y de la propia gente. Exactamente. Entonces, bueno, ok. Yo luego, si yo ataco tal y este problema, tengo impacto sobre tantos otros. Entonces el problema se te reduce. Y hay otro tema detectado, que a veces las comunidades no quieren. Resuelve mi problema inmediato, pero a mí no me interesa el problema. No tengo. Se llamaba eso Freud, hombre ordinario. Y esa es la mayoría del ser humano de todas partes. El problema es mi problema, mi cosita aquí de mi familia, de mi calle. Claro, es un problema estructural también de organización, está concebido en el Estado, el territorio, el uso de los recursos, psicológica, sistema político. Cuando menos el 1% del PIB lo produce la comuna, o sea, como le pide que haga el 100% de las cosas que hay que hacer. Ok, vale. ¿Cómo invierno? Creo que sí. No, digo yo, quiero hacer una intervención. Esos 5 hay una más persona y ya lo Quiero consultarle. Tratar de ser más concreto. Sí, bueno, tenemos en el orden ahorita tenemos a José Gregorio, Carlos, Carola y Jimena, que también quieren, digo por el tiempo, disculpen que los emplazos. No, 15, 20 minutos tengo que... Cerramos con la introducción. Sí. Una preguntita nomás, la mía. Voy a tratar de ser muy breve porque sé que
todos están cansados, estamos cansados. Bueno, no, pero... Bueno, yo creo que hay que tener muy presente esa contradicción central que es entre el Estado constituido, Petroestado, ¿no? Que es un Estado muy poderoso, terrateniente, que administra la renta, que persigue el mercado internacional, y esta otra cosa que reposa en la imaginación y en los discursos bueno, de discurso oficial sobre todo, ¿no? A veces uno se pregunta, bueno, el discurso de la gente de a pie, que tanto la comuna surge como un elemento político, una propuesta. Está el discurso oficial y está el discurso de la gente y bueno, y están las personas que realmente están haciendo trabajo comunal de organización. Y esa es una contradicción muy fuerte de la que no vamos a poder salir, ni siquiera yo lo veo en un horizonte de largo plazo, porque el Estado nuestro tiene unas características muy particulares, otro Estado que recibe renta y la administra. Y cómo entonces la pequeña comuna puede hacerle frente a esta otra organización que ya tiene pesos económicos gigantescos, una tradición de 100 años, y además de una cultura venezolana propia que uno pudiera definir con varios elementos que no vienen al caso. Decía Nelson, el tema del PIB, ¿no? Es súper claro cómo uno le puede pedir a la comuna que tiene un PIB tan pequeñito que asuma tareas que prácticamente requieren que se invierta toda la estructura económica del país, porque prácticamente la transferencia de competencia que, bueno, que tengan el músculo para poder hacer cosas. Y el músculo, claro, el músculo siempre va a ser la gente, pero la gente requiere elementos, requiere tiempo, y cuando toda esta cantidad de cosas se organizan para que sea la empresa privada o sea el Estado quienes dispongan de estas cosas, obviamente la comuna se ve un poco impedida, ¿no? de asumir cierta tarea, y la organización comunal también se ve un poco retrasada, en mi opinión. Otro elemento que quería resaltar, y bueno, creo que en lo que respecta concretamente al trabajo del Estado de los Valles del Tuy, creo que esta contradicción hay que tenerla presente, y si no va a ser una propuesta de plan, hay que, ¿cómo decirle, por ejemplo, al gobernador? Mira, una de las formas es que tú mismo, que eres parte del Estado, te quites pues, competencias, recursos, y te lo entregues, como le pedimos al Estado petrolero, que él mismo se lesione, pues, y se haga menos fuerte, ¿no? Entonces esta contradicción va a estar permanente, y creo que hay que tratar con eso. Respecto a algunas cosas que han hablado aquí, teorías de la ciudad compacta, contradicción campo-ciudad, yo creo que ahí he visto una experiencia en países capitalistas centrales que han de alguna manera, bueno, tenido cierto y relativo éxito en la aplicación de algunas cosas, pero sin vulnerar en lo absoluto al sistema capitalista, ¿no? Un sistema de acumulación, circuitos de acumulación privada. Por ejemplo, ahí lo decía Servando, la ciudad de Barcelona pudiera ser considerada una ciudad capitalista. Hay países como Vietnam, China, Japón, donde no pudiera haber ciudades intermedias, pequeñas ciudades o periféricas a estas grandes megalópolis que han roto en cierta medida la contradicción campo-ciudad, dándole derecho a la ciudad a las personas que viven en las periferias, haciendo uso de tecnología, pero esto no significa inmediatamente la construcción del socialismo, ni a la comuna. Entonces eso también creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Uno pudiese proponer elementos de ordenamientos urbanos, comunales, territoriales, etcétera, que no rompen con el mundo capitalista. Y que hay países capitalistas, ciudades capitalistas, que simplemente han logrado manejo de los desechos sólidos, eficiencia en la energía, etcétera, que no significan una ruptura inmediatamente con el modelo capitalista. Caracas, por ejemplo, yo siempre lo digo, por ejemplo, en el agua, ¿no? Yo antier leía sobre el río Tuy. El caudal medio del río Tuy es 6 metros cúbicos por segundo, caudal medio. La cantidad de agua que sube a Caracas, 800 metros, son 800 metros de altura, es de 8 metros, 10 metros cúbicos por segundo aproximadamente. O sea, y entonces la cantidad de energía que necesitas para subir un río Tuy, más que un río Tuy, a Caracas, es un modelo totalmente insostenible. Y eso lo permite, bueno, sencillamente 100 años de acumulación, de un modelo de acumulación rentista, que simplemente es, bueno, hace falta, págalo porque tenemos la renta, ya, no importa si es eficiente o no. Porque incluso en el capitalismo hay cosas que se miden cierta eficiencia, el capitalismo rentístico no hace falta la eficiencia. Si tienes el recurso,
acá hasta Villay y los circuitos que funcionan de apropiación de la renta a nivel nacional, donde pasa la empresa privada, los burócratas de turno, etcétera, se agarran una parte de la renta y así funciona. ¿Cómo introducimos la comuna ahí? La comuna es un elemento más de acumulación de renta, le quitamos un poquito de renta a los sectores privados, entonces distribuimos la renta un poquito para acá y el Estado sigue, los burócratas siguen agarrando un poquito y se asocian con sus panas del sector privado, de las empresas estas. Tenemos que tener una empresa, ¿cómo que fuerte? Musculosa, músculo. Se llamamos a los panas de la empresa con músculos, una parte para ti, otra, o sea, que entonces cómo se introduce la comuna dentro de este modelo económico, o sea, es un elemento más para apropiación de una parte de la renta, y si eso no es una economía socialista, es una economía rentista, donde se distribuye la renta, una parte para la comuna, una parte para los que son dueños del Estado en un momento dado, en función de las elecciones cada cierto tiempo, o de las jugadas políticas que se hagan dentro del partido de turno, el PSV o lo que sea en el momento, y el sector privado que siempre va a estar ahí pegado como la orquídea, ¿no? La orquídea es una flor que está muy bonita, que es un parásito, pero está pegado de la mata, del árbol principal, de la savia de la renta, florece, es muy hermosa, cuando sale ya no deja de florecer, y ese es el sector privado en Venezuela, ¿no? O sea, ¿a quién vamos a desplazar? Desplazamos al sector privado y ponemos aquí parte de la discusión, buscando el tema de que, bueno, cómo se construye la comuna. En mi opinión, obviamente la comuna tiene que ser un elemento que sustituya este modelo hacia no simplemente una cosa de distribución de la renta, sino que es algo alternativo donde se generan nuevas relaciones de producción, de relacionamiento de la gente, del territorio, etcétera, etcétera, que produce, básicamente. Porque si el tema de distribución de renta, la gente no produce, se queda así, espera la renta, que es lo que viene pasando, y tenemos un país donde hay un sistema de servicios, por ejemplo, de agua, electricidad, desechos sólidos, que es totalmente insostenible porque se pensó, se construyó basado en este modelo que funciona de esta manera. Entonces, bueno, eso es como algunos de los elementos que creo que hay que tener en cuenta al momento de hacer una propuesta, que es lo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Hacia los valles del Tuy, específicamente tomando en consideración la construcción del Estado comunal, que para mí también en largo plazo lo veo sumamente difícil, dada la existencia de esta contradicción. El Estado petrolero, la economía petrolera de Venezuela, y bueno, esta propuesta que está en los discursos oficiales y en algunos sectores como el Maizal, obviamente, que tiene algo muy fuerte. Pues, por ejemplo, yo hablo en mi edificio aquí en la Candelaria, donde vive mi mamá históricamente, 30 años viviendo, y yo le hablo a las personas del Consejo Comunal, y bueno, es la señora del Consejo Comunal, que es la que distribuye el clan. Y ya, pues, o sea, es como que también están esos niveles dentro de la realidad de cómo se organiza la gente. O sea, hay que considerar, ¿no? Lo oficial, lo que realmente, o sea, gente que sí se organiza de esta manera, y otra gente que simplemente no anda en nada. Que toca el Consejo Comunal es cuando llega el clan. Y Pero lo que hay que verlo también es como un proceso. O sea, ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos que ir dando para que esa situación se vaya dando? La primera, desde mi punto de vista, la primera situación que tiene que haber es un pleno conocimiento del territorio por parte de la población. Pleno conocimiento. Tú no puedes estar planificando nada si no sabes cómo se comporta, cuáles son los principales problemas, quiénes los integran, cuáles son los saberes. Si tú no sabes eso, es muy difícil poder planificar nada. Entonces, lo primero que tiene que haber es un profundo conocimiento de tu área local, que manejen la información, manejen la estadística, manejen que es lo que te va a permitir entonces ir avanzando, darle prioridad a los problemas. ¿Qué es más apremiante? ¿Resolver el problema de la alimentación o el problema del agua, no sé qué? Y eso te establece un plan. Y en la medida que la comunidad vaya avanzando y vaya solucionando problemas, en esa misma medida la autogestión comienza a ser la herramienta fundamental. Creo que tiene que ser vista como un proceso. Entonces, desde el vista del trabajo que tenemos que hacer nosotros. Ok, bueno, ¿qué se le puede recomendar al gobernador para que se avance un poquito más
en los gobiernos locales, en el autogobierno, en la resolución local. Que va a seguir existiendo la posibilidad de que haya problemas que se solucionen desde arriba, seguramente, por esa contradicción que está ahí, hasta que este Estado, bueno, vaya, o bien sea por autoextinguido, no autoproclamado, sino autoextinguido, y un poder popular cada vez más hegemónico. Ahora, ¿esto puede ser un poder popular hegemónico o capitalista? Claro que lo puede hacer. ¿Eh? Entonces, si eso no tiene direccionalidad política, perfectamente puede ser el Estado comunal capitalista. O sea, que se reproducen las relaciones de producción capitalista, lo que quiero decir. La explotación, la especulación, ¿no? Factores. Pueden pensar, una enfoque vertical. Y puede ser, puede llegar a que o sea, que ¿cuál es la constancia de que primero no tenga una desigualdad constancia que hace bien? ¿Cuál es la garantía de que eso bueno, forma parte de la direccionalidad política del propio proceso? Ese siempre ha sido el tema. Fíjense, en los gráficos yo les mostré la gran misión. ¿Ahí desapareció el sector privado? No. Desapareció el sector privado. ¿Desapareció el sector público? No. Pero el poder popular sí. Pregunta que hacías antes. ¿El poder popular que apunta a un sistema capitalista o el poder bueno, popular porque fueron, es una caja negra también? No, porque fueron relaciones de producción distintas. Ahí no estaba mediado por una relación patronal ni una relación de explotación. Ninguna de esas casas. Las casas le hicieron las mismas personas. Ahí no hubo una relación. ¿Dónde está esa gente ahorita, por ejemplo? Viviendo en las casas. Bueno, Viviendo su propia casa. ¿cuál sería? No, ahorita no te sabría decir cuál sería la trayectoria de qué pasó ahí. Si esas comunidades continuaron, se consolidó el Consejo Comunal, ese Consejo Comunal se integró en el ámbito más amplio comunal. Quería decir algo más acá. Bueno, yo creo que uno de los temas que se presenta a la hora de plantear la ciudad, ¿no? Que hasta el momento se ha planteado la ciudad como si fuera un espacio donde habitan edificios, y los individuos se ven como representados, como secundarios. Y como que siempre está la inquietud de que no saber qué hacer con todo eso. Y resulta que es los socioculturales que determinan el rol y la función de los espacios. ¿Sabes? Por eso yo quiero recaer en la importancia al punto de vista de los habitantes. O sea, sin eso, si no se plantea ese reconocimiento de las potencialidades del espacio, o sea, solo estamos pensando en una ciudad. Porque, por ejemplo, pensar en la ciudad, o sea, ¿cómo pensar en la ciudad comunal desde aquí, de la nación? Si ni siquiera tenemos o sea, ¿cómo podemos pensar en una comuna que recicla si las personas que habitan en esa comuna no reciclan? O sea, no porque tengan afinidad al medio ambiente significa que vayan a reciclar. O sea, no porque les gusten los animales significa que se van a meter a veterinario. ¿Me explico? O sea, el reciclaje, por ejemplo, el reciclaje ya como institución amerita una transformación social distinta. Necesita formación, necesita establecer las condiciones para que surja como industria o industria de comillas. Hay más dirección. Y o sea, el problema de la tensión entre la relación de institución cuerpo popular es que no se puede organizar a dedo.
siempre, como por ejemplo, siempre una de las orígenes de tensiones que ha habido en el proceso es, por ejemplo, que la comuna, en su origen histórico, no fue pensada como un mecanismo estandarizado. O sea, por eso es que no existen 3.000 comunas, pero no existen 3.000 parlamentos comunales. O sea, como que eso puede ser un aporte que pueda aportarse. Decirlo, la realidad ya desde este tiempo nos ha mostrado que la forma en que estamos organizando al poder popular no es que no le dé resultados, porque darle resultados, pero que hay tensiones innecesarias que se pueden aliviar cambiando o omitiendo ciertos procesos. Como por ejemplo, o sea, porque el tema del banco comunal, del parlamento, de todos los estatutos y los requisitos que decidió la institución que debería tener un poder popular. O sea, lo que hacía sería como excusa y trabas para los procesos de organización que han terminado desarticulando la mayoría de los procesos, por ejemplo, en Caracas. Porque el tema es que la comuna es un espíritu, una revolución, es el sentir de la gente. Y entonces esos estatutos, o sea, tal vez en las comunas no existía el Parlamento comunal, pero existía otra institución originaria, autónoma, que ejercía la labor equivalentes que tienen la misma función. Que ejercían los roles y que cuando se instaló generó tensiones y en muchos casos se perdió esa energía y ese y como que también es como pasa lo mismo, o sea, la ciudad comunal no la podemos pensar, o sea, tenemos que pensarla a partir del sentido de vida, de los hábitos, del rito, de cómo esas personas habitan y esos espacios. Y, por ejemplo, tenemos que pensar, porque solamente ciudad comunal, una comuna tiene que ir necesariamente hacia la ciudad comunal. En mi punto de vista, hay lugares donde la ciudad comunal es viable, sí representa un avance, pero que en otros espacios, debido a su dinámica, a su dinámica cultural, la dinámica cultural no es simplemente el arte, no, sino la dinámica cultural es la cotidianidad, los hábitos, cómo se vincula la economía, lo político, lo social, lo psicológico en esos hábitos, en esa cotidianidad. Y como por ejemplo, tal vez en los Andes y en los llanos, tal vez la ciudad comunal lo que está. Y también hay que hacer el ejercicio contrario. Hay que evaluar si los modos de vida culturales existentes realmente, o sea, son coherentes con los intereses de la población. Porque por ejemplo, hay muchas culturas que no son coherentes, que son contraproducentes. Por ejemplo, el consumo es una práctica cultural y es contraproducente el consumo. No es droga. En general. El consumismo está acabando con el planeta. No entiendo, yo por consumo yo entiendo todo, pues, pero no lo veo como algo malo, claro, consumo ahora hay consumo. Sí. Como práctica cultural. Claro, pues consumo es todo. Y al final la idea sería que la comuna se convierta en un motor cultural. O sea, que no solo sea autosuficiente que guardan, sino que prácticas y representaciones que identifiquen y promuevan la organización social, o sea, que transformen la organización social, o sea, que una unidad, no solo a nivel de conceptos, sino también práctica. Pero eso siempre tiene que ser un proceso el primer paso sería para aliviar o para reflexionar sobre la tensión y la comunidad, es recoger qué dice la comunidad sobre esa tensión. Especialmente muchas ideas, propuestas para aliviarse. Mira, yo voy a poner un ejemplo práctico del momento en que si nosotros le entramos, por ejemplo, a la necesidad educativa de una comunidad, entonces la comunidad te dice, bueno, mira, aquí necesitamos una escuela. Escuela porque hay una cantidad de niños, ¿entiendes? Para bien. Entonces tú te enfocas a solucionar el tema de la escuela, lo que eso significa.
desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de suspenso, desde el punto de vista de su estructura, etc. Pero la gobernación te dice, mire, yo necesito 50.000 escuelas, porque tengo 50.000 unidades que me están pidiendo escuelas. ¿Cómo afrontas ese problema? Si lo ves localmente, es el problema de una escuela. Si lo ves desde el punto de vista de la gobernación, son 50.000. ¿Cómo lo resuelvo? Ponte en los zapatos de Héctor. ¿Cómo resuelvo yo 50.000 escuelas? Con un presupuesto limitado, con una hiperinflación, con unas comunidades organizadas, territorio. Ya. Algo de eso es lo que nos pasa. Algo de eso es lo que nos pasa. Que tú tienes la lógica del territorio, pero también tienes la lógica de la gestión, que aglutina. Porque ahí es donde termina toda la... Ah, bueno, entonces yo voy a generar una política para que las comunidades se construyan su escuela. Tú dices, bueno, ¿no? Tengo que construir 50.000 escuelas con 50.000 comunidades. ¿Cómo organizar eso? Es un ejército. Y las 50.000 escuelas van a requerir de por lo menos 5 maestros cada uno por 50.000. 5 por 50.000 son 200.000 personas que yo tengo que emplear, buscar para que le den clase a los niños y para los sueños. Por supuesto, ese es lo que nos está pidiendo. ¿Cómo solucionar eso? Ah, entonces ahí es donde viene la cajita. Ah, ¿qué hago? ¿Lo hago agregado? No puedo hacer 50.000 escuelas, es viable económicamente. Pero puedo agregar. Entonces, si agrego, el problema se me reduce a 25.000. Todavía no puedo. Porque 25.000 todavía me entienden los niveles de escala del problema. Que no es solamente un problema local, uno, singular. Que cuando tú lo vas agregando, luego te encuentras con un 50.000. Y eso te produce, si tú agarras una hormiga, siempre hago este ejemplo, y la multiplicas por 1.000, lo más seguro es que el cuerpo multiplicado por 1.000, las patas no las multiplicadas por 1.000 linealmente, no la vayan a soportar. Porque la relación no es lineal. A lo mejor el cuerpo lo tienes que multiplicar por 1.000, pero las patas por 3.000, para que puedan soportar ese. O sea, hay un factor de escala, es lo que quiero traer. Hay un factor de escala que debe ser incorporado en la política pública para poder resolver los problemas educativos de las comunidades. Tú dices, ah, bueno, pero es muy fácil. Las maestras están en las comunidades. Vamos a formar a las maestras. Necesitas entonces un plan de formador de formadores para que las que son hoy madres, ¿no?, que están en las comunidades, formarlas para que puedan, por lo menos del primero al tercer grado, servir como docentes. Esa es la política pública, que te da como quién va, con qué presupuesto, cómo, en qué edificio, en qué lugar, cuáles son las comunidades, cuál es la población a atender. Eso es lo que... Cómo equilibrar entre lo que sucede en el territorio con lo que gravita sobre él, su cultura, su modo de vida, con los requerimientos que de manera agregada conforman un problema mayor, un problema en escala. Hacer una acotación muy cortica realmente por temas de tiempo.
Yo creo que uno de los momentos en que yo incluso sugerí que Nelson estuviera aquí, porque yo creo que cada una de las dimensiones tiene unas áreas de abordaje que están muy claritas. Yo creo que eso es como una alternativa, no tanto por estar aplicando el taller en el sitio, sino más por las áreas que están ubicadas en cada área de abordaje, que creo que ayudan a cada eje y a cada coordinación tratar de precisarlas, ¿no? Sin embargo, pues a lo largo de la discusión han aparecido pues algunos términos que casi me toca de última, pero de verdad que en lo personal me preocupan mucho. Se han utilizado términos como destruir, derrumbar, sustituir y contradecir lo que es el Estado, el Estado constituido, y eso lo vamos a desaparecer en el Estado comunal. Creo que hay que tener cuidado. El tema de escalas que estaba planteando Nelson es importante. Un consejo comunal o una comuna no tiene la misma responsabilidad a nivel de gestión que un Estado nacional. Es imposible. Un consejo comunal es un punto, cuando lo vemos los que trabajamos en el tema del territorio, es un punto en el espacio. Entonces el Estado tiene unas responsabilidades estructurantes en la ciudad y los consejos comunales apoyan unos lineamientos. Lo vemos, por ejemplo, en los modelos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El Estado estructuraba unos modelos de gestión y en los consejos comunales las comunas apoyaban a que esas viviendas se construyeran porque tenían un interés particular. Entonces no es desaparecer el Estado, eso tiene que es buscar esos puntos de encuentro. Una cosa interesante que está surgiendo aquí es que aparece una figura que no lo habíamos visto, que es el tema de los ejes de gestión comunitaria que están en medio de lo que es la ciudad comunal y la comuna. Están apareciendo en los valles del Tuy unas figuras que no existían, pero lo que están buscando es justamente esa vinculación. Lo que habría que buscar es justamente establecer esas relaciones entre un Estado y el otro, pero es que ninguno va a desaparecer. Lo que hay que buscar es realmente cómo se complementan, sobre todo porque las escalas de intervención no les da. Un consejo comunal, una comuna no les da. ¿Okay? Entonces, eso por un lado. Y por otro también está que a nivel del Plan de la Patria del 2019-2025 incluso ya asume que el Estado comunal no va a desaparecer, que hay un petroestado, sí, pero se le está asignando, según el nuevo Plan de la Patria, toda la responsabilidad de la diversificación económica es justamente al poder popular. Ahí es que se está dando toda esa... O sea, los dos están existiendo, los dos tienen que complementarse y cada uno con una responsabilidad y una escala de intervención. ¿Cómo aplicarlo? Es una de las cosas que han estado también surgiendo. Yo creo que cuando nosotros hicimos estos talleres, la gente también estaba, ¡ay, me van a volver a preguntar las cosas y no sé qué! Porque siempre salía. Y estábamos empezando, eso era 2017, estaba empezando eso estaba empezando. O sea, no había de decirles ahora, bueno, ciertamente. Por eso yo digo, hay un tema de las áreas de abordaje que creo que es como que ayudan, ¿no? Más que en las áreas de abordaje. Pero sin embargo aquí hay una diferencia que no la teníamos en otros momentos. Aquí están los Juegos Bolivarianos. Aquí hay una promesa de un cambio. Eso no lo podíamos hacer anteriormente. Sin embargo, la gente se involucraba y como en un día se daba respuesta, era muy rápido. No le estoy diciendo que hay que aplicarlo, pero sí la alternativa era muy... O sea, al principio era el choque, pero después cuando ellos veían el semáforo, ellos se daban cuenta con esas relaciones biounívocas cómo estaban esas relaciones y cómo a través de una actividad específica se podían cambiar otros elementos. Entonces, yo creo que los Juegos Bolivarianos, al existir esa promesa de los Juegos Bolivarianos que están planteados también en el Plan de la Patria, o sea, aquí hay una promesa de hacer un cambio. Entonces, yo creo que opciones hay. Pues. Y no es volver a preguntarle a la gente, porque claro, volverle a preguntar porque el diagnóstico no son fijos en el tiempo. Sí, eso es lo otro que hay que entender, ¿no? Que la planificación es un proceso constante, no se puede quedar en el tiempo. Luego, en estos parámetros tienen que volver otra vez a aplicar la misma para ver, bueno, cuánto hemos avanzado. Lo que estaba amarillo ahora se vuelve rojo, lo que estaba verde ahora se vuelve amarillo, o continúa verde. Y seguir así, ¿no? Era la intención de esta, ¿no? de seguir dándole vueltas. Claro, sí, ¿no? La rueda siempre hay que estar encima de ella. Y pueden aparecer, bueno, otros parámetros que, por ejemplo, ahora tendrá que aparecer ahí en la zona productiva la criptomoneda, digo yo. Sí. Claro, la hora Lucía y Capa.
Cerrado Ella con se el- tiene que Eso ir. se Es llama que ella se abuso tiene de que moderador, tengo ¿viste? Lo que pasa es que Nelson ya se tiene que ir. Porque habíamos cerrado con Julián. Yo así. Sí, yo te iba a hacer una pregunta simple, pero antes quiero hacer un breve comentario sobre lo que dijiste, ¿no? Yo creo que es muy, se puede, realmente no es tanto, no estoy de acuerdo con el deber ser que le pones a lo que dices, pues. Pero que justamente esa es la discusión. O sea, decir no se puede destruir, no, sí. Yo creo que hay también toda una tradición política que es muy fuerte, que habla de la destrucción del Estado burgués. Ahora, yo creo que y eso es algo que está, además, Es relativo. bueno, te voy a decir, es una discusión abierta. En todo caso, creo que no hay que ser tan tajantes en la manera de expresarlo, porque creo que hay muchas Claro, maneras lo que pasa es que diferentes los de términos que verlo. usaron fueron tajantes. Sí, sí, porque además así se dice, que hay que destruir el Estado burgués, del cual se habla. Claro, del pero ahí se Estado está hablando del Estado revolucionario. Fíjate que la Sí, lámina pero lo dice, déjame terminar. revolucionario. Yo creo que justamente ese es el tema. Primero no está la palabra Estado. Yo sé si ustedes Gobierno se han dado cuenta, que no es revolucionario. lo mismo, que siempre son esas confusiones, ¿sabes? No, gobierno y Estado no Son es lo distintos. mismo, son totalmente diferentes. Para mí lo que falta ahí arriba no es gobierno revolucionario, es el Estado comunal. Porque la idea de Estado Sí, bueno, comunal, que es sí, algo que sí. se está gestando, es cómo justamente se diluyen las estructuras, ¿sí?, del Estado burgués como estructuras del Estado burgués tradicional y renacen de otra forma en el Estado comunal. Porque sí estoy de acuerdo contigo que hay un tema de escala. Hay un ¿sabes? tema de escala. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que ahí es el punto. Y el problema es que la visión de Estado comunal también está creciendo. El plan de la paz ya no está. A nosotros, yo estuve en el equipo que tuvo que reescribir el plan de Chávez con todas las propuestas del Poder Popular, nos mandaron a quitar de todo el plan. Y si ves el de 2019 te sorprende. Así pues, está prohibido eso, porque eso es justamente, no es, porque es mucho más fácil atacar esa visión que dice, no, vamos a destruir el Estado, entonces las gobernaciones se pueden así, ¿no? Que pensar a una real transformación, que es la idea, pues, creo yo, pues, es la idea de Estado comunal. Ahora, Nelson, la pregunta que yo quería hacerte era, en toda tu presentación, yo no he visto, por eso me gustaría que me lo aclares, ¿qué diferencia ves tú entre ciudad socialista y ciudad socialista? Porque se ha utilizado mucho el agregar ese eco, ¿sabes? Y no hay una diferencia sustantiva. Porque, por ejemplo, ¿qué es la conjunción de los dos? Porque una ciudad sustentable, existen un montón de ejemplos, un montón de ejemplos de pequeñas ciudades o de pueblos en Europa, ¿sí?, que son sustentables, que además trabajan con organización colectiva, con cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí no es ecosocialista, porque no está realmente la visión política. Entonces yo creo que, no sé, digo, pues yo no vi ahí, porque si es solo agregar las partes ambientales, es lo que siempre se hace cuando se habla de ecosocialismo, yo creo que se pierde la relación. Realmente la relación ahí yo la veo desdibujada en el tema de la organización del poder popular, etcétera. Pero ¿qué es cómo lo ves tú, pues, realmente en la diferencia entre socialista y ecosocialista? Fíjate, hay varias láminas ahí que lo explicaban. Cuando hablas de la ciudad socialista te estás refiriendo a cómo se produce esa ciudad. ¿Cuáles son las relaciones de producción que hay en esa ciudad? Si esas relaciones de producción en esa ciudad son capitalistas, tenemos una ciudad capitalista. En la medida que las relaciones de producción de esa ciudad, de cómo se produce, de quién son los medios, de los dueños de los medios y de los dueños de la tierra, sobre todo básicamente en esos tres elementos. En la medida que eso comienza, creo que lo dije, en la medida que eso comienza a avanzar y a ser propiedad social, en esa medida comenzamos a tener una ciudad socialista. Ahora, pero esa ciudad socialista puede ser de consumo infinito. No puede llegar a ser. Puedes consumir, no de manera capitalista, pero puedes llegar a una producción infinita. Y cargarte el planeta o cargarte la naturaleza que está en la ciudad. Por eso dice, bueno, si tú desarrollas, comienzas a disminuir, cambias de hábito, cambias de modo de vida,
sobre todo de lo que afecta al término de las energías, de los consumos. Entonces comienzas a acercarte desde mi punto de vista a una ciudad ecosocialista. Eso no tiene que ver con sustentable. Sustentable es un vácuo. Tú puedes ser sustentable. Jamás será ecosocialista un vácuo. Pero puede llegar a ser sustentable. Eficiente en inclusive en el manejo de sus energías. Puede llegar a ser absolutamente sustentable. Ahora, que eso esté acompañado de unos medios de producción que esté en manos de la sociedad, eso es lo que es lo que va a ser. Digo, ¿qué le agrega el eco? Entonces, lo que me estás hablando es el socialismo. ¿Sabes? Que los medios de producción estén en manos. No, lo que pasa es que inicialmente, cuando se hablaba antes del 2013, se hablaba de ciudad socialista, se tomó justamente por el Estado comunal, por la organización. Y eso fue lo que empezó a dar la condición diferente a una, ¿sabes? Las ciudades cubanas no eran ciudades, era la organización social, era lo que empezaba a darle la condición socialista. Fíjate. Luego se le involucra el tema económico, porque las ciudades, si no tienen la condición económica, entonces no puede generar un cambio tampoco en la sociedad. Entonces son dos términos que tiene que ver con lo económico, y en ese ciclo de cambios que van a haber una respuesta. No, pero eco no es económico. Inicialmente parecía que era ecoambiental, por el tema ecológico, pero eso lo explicó Ricardo Menéndez cuando estábamos haciendo los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y tiene que ver con lo económico generando cambios en lo ecológico. Por eso es que yo voy a poner, de hecho, fíjate que nosotros ese término no lo estamos usando, le dice socioproductivo. Yo voy a poner un ejemplo. Y no era de acuerdo con para nada. Bueno, esa la uso planificación. Yo voy a poner un ejemplo. Pero justamente yo no soy ministerio, yo no soy gobernación, y aquí no nos piden serlo. No, te digo la no es la definición tampoco que da Chávez. Fíjate, voy a poner un ejemplo. Nosotros, recuerdo el promedio de consumo de agua. Aparece también pero es que fíjate, todas las dimensiones, a ver, todas las dimensiones tienen una repercusión económica. Todas. No, y el socialismo es una teoría económica. Es teoría económica. Claro, todas tienen. O sea, lo social tiene su repercusión económica. Lo ecológico tiene su repercusión económica. Lo productivo, por supuesto que también tiene condición económica. ¿Qué cambia entre una y otra? Bueno, ¿quién produce? ¿Quién produce? ¿Y quién es el dueño de esa producción? Fíjate, si yo, de acuerdo al consumo, recuerdo cuando estábamos en la misión, el consumo promedio de agua en Venezuela era como 600 litros día por persona. 600 litros día por persona. El de la región, cuando lo comparábamos con el de la región, ¿no?, de toda América Latina, la región estaba entre 250 y 300 litros día. Eso quiere decir que nosotros estamos consumiendo el doble de la región. Ajá, como el que llamaron la atención allá en España, mire, usted tiene alguna enfermedad contagiosa. Ajá. ¿Cómo hacemos nosotros como sociedad para reducir ese consumo? ¿Qué políticas tenemos que aplicar? ¿Qué autorregulaciones tenemos que aplicar para poder reducir ese consumo que hoy día es de 600 litros por persona a por lo menos la media regional de 300? ¿Eso no tiene que ver como cómo producimos el agua? Claro que tiene que ver cómo producimos el agua. Y no tiene que ver en cómo la consumimos. Por supuesto que tiene que ver con cómo la consumimos. Ahí está. Ahí es donde hay que generar políticas desde los consejos comunales hasta los sistemas de agregación y del gobierno que todavía existe para poder reducir eso. Eso no es económico, lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, meta, reducir en los valles del Tuy el consumo de agua de 600, del promedio, 600 litros día a 300. Eso no es económico.
Eso no es ambiental. Eso no es productivo. Todo eso está a la vez. Esa es la ecosocialismo. Me dicen que el eco es acá. Yo creo que no, porque yo creo que es un tema realmente importante. O lo ves, que es lo económico, y yo creo que eso no es, pero realmente cómo se define el socialismo. Después va a haber otro conversatorio, porque yo creo que es interesante justamente poder, y espero que puedas venir. Que vamos a dar con Yo quería proponer Guillermo, que es el tema justamente del ecosocialismo, bueno, del Estado comunal, que justamente es una visión, no tiene por qué chocar, pero es una visión sumamente diferente de lo que implica ecosocialismo. Todo lo que me dicen ustedes, yo encuentro que no le agrega nada al eco, así que ya podría estar dentro del socialismo. Y pues no es que yo estoy en contra de lo que están proponiendo a nivel económico, ni del planteamiento, etc. Lo que no veo es, ¿sabes? El socialismo, ya el económico, es una dimensión fundamental. El tema de los medios de producción, de las relaciones sociales de producción, o sea, todo eso. De la organización. O sea, eso es socialismo, ¿no? ¿Por qué? Claro, pero, no sé si me explico, ¿eh? Pero eso lo puede No sé hacer, si me yo explico. puedo tener un socialismo de Estado, eso lo puede hacer el Estado. El asunto es que en este socialismo nosotros lo tenemos que hacer es con la gente. Claro, Debe ser económico. eso es lo que digo, el eco no le agrega eso. Puedes hablar entonces de socialismo popular, tú podrías pensar en otros conceptos, pero el eco ahí yo no le veo que le agrega. Y yo creo que el eco sí agrega otras dimensiones que, ¿sabes? Que yo creo que pueden completar, porque tienen que ver también con la incorporación de otras cosas. Tú dices, bueno, reducir el consumo de agua. ¿Cómo reducimos? Bueno, quizás lo que hay que pensar es cómo consumimos agua antes de pensar en una cifra. No sé si me explico, ¿no? Que yo creo que ahí, por ejemplo, es un ejemplo en el cual el eco cambia la visión de las cosas. Entonces la propuesta sería Claro, pero entiendo que igual tienes que ver, incidir en el sistema productivo del agua. ¿Sabes lo decir? Claro, porque en el ecosocialismo está socialismo, entonces obviamente que es la dimensión económica. ¿Cómo produces el agua? ¿Cómo produces el agua? Eso estoy de acuerdo, obviamente que la construcción los del medios de socialismo es esa. producción, las relaciones sociales, todo eso Pero hay es algo que le agrega el eco. importante. Pero Que viene incluso de analizar lo que fue el socialismo real desde el siglo XX y qué es lo que le faltó a eso. Y el eco tiene, porque eso era económico, los soviéticos eran económicos. Cambiaron los medios de producción, ¿quién era el dueño de los medios de producción? Cambió con respecto a lo que era antes, cambió las relaciones de trabajo, pero generaron un pasivo que no era sustentable. Es la misma lógica del capitalismo. La misma lógica del capitalismo. Y el eco le cambia esa lógica, el eco le saca la lógica del capital que todavía con socialismo. Pero vamos a hablar de eso en el próximo conversatorio que te toca a ti, porque ya es la 1:30. Duramos 2 días aquí hablando. Mire, disculpa que interrumpa, son las 1 Lo enlaza con la 23 minutos. la próxima charla. Continuamos hasta Yo no puedo. la propuesta para el próximo conversatorio. Es ecosocialismo, justamente. Yo creo que dio el inicio al otro. Dio el inicio al otro. Ander habla con nosotros la el jueves semana que que viene. viene no es el de ecosocialismo. La semana que viene de arriba. Exacto, pero después de El día 28. claro, la del jueves que viene es como especial, pues. Pero la próxima que está El año 28 habla es la de justamente ecosocialismo. 28 de febrero. de febrero. ¿Hay algún acuerdo, algo que surja de este conversatorio que necesiten que sea plasmado en algún documento? Digo por los comentarios del último conversatorio. ¿Desean que algo quede plasmado? Conversatorios. Ok, listo. ¿Alguien quiere decir algo más para dar cerrada? Porque 24. Estamos muy cansados, queríamos realizar un poquito más nuestro trabajo, pero ya Cónchale, de verdad que te voy a hablar a título personal. Me agrada tanto lo que está pasando, pero me desagrada el tiempo. Están encima porque obviamente cada quien se hace. Entonces yo no sé si conversatorios como este puedan dar la posibilidad de hacer otro encuentro y sobre
Es que no tenemos tantos jueves, pero es que ya hay uno que es de ecosocialismo. O sea, este dio pie a otra, a la entrada de otra. Yo lo que quería agregar es que, bueno, de verdad, muchísimas gracias, Nelson. Excelente la presentación, con mucha sustancia. Pero yo quisiera, como nosotros tenemos en la presión de que tenemos ya menos de 4 meses que tenemos que entregar un producto, y se nos ha hecho cuesta arriba el acceso, yo digo, bueno, uno piensa como investigador y necesito información, entonces bueno, yo me voy a la alcaldía, yo me voy a la gobernación, me voy a un ministerio, me voy aquí a todas las instituciones públicas, pero si yo digo, no, yo quiero ir al poder popular, ¿a dónde voy? No tengo, y la información más importante, la más actualizada, la que te da de verdad un sentido más, como una foto más fidedigna de la realidad, es la que está manejando el poder popular. Bueno, entonces, esta herramienta era para eso, para tratar de sistematizar esa información que manejan, pues, y que nos pudiéramos comunicar entre la institucionalidad y el propio poder popular en base a una información común. Sí, pero hasta ahora nosotros lo que tenemos son fuentes secundarias, documentos que han escrito otras personas, y todavía no hemos tenido... nosotros fuentes mejores al de gobierno. Si estamos bueno, me alegra bastante entonces eso, que esto me alegra. Es algo que habría que pasarse como entregas parciales, ¿no? Para que se vaya consolidando la información que se ha ido recaudando y que se ha ido analizando. Muy bien. Yo solo quería agregar que, bueno, estaba escuchando todas las expresiones de ustedes y hemos hablado de los cambios, los procesos, aquello y de la posibilidad, pues, de elevar una propuesta. Pero, yo lo que puedo es, pensando un poco que todo cambio produce un trauma positivo, negativo, o sea, hay una acción-reacción y está allí objeto de ese cambio, pues siempre estar al pendiente de todo lo involucrado, porque a veces nos preguntamos de quién opone estos cambios que nosotros queremos generar, y eso obviamente va a traer una reacción. Entonces hablamos de estrategia y muchas veces nos olvidamos de eso. O sea, el que viene en contraposición al que queremos plantear va a venir con algo. Entonces, ¿dónde está la estrategia? Es simplemente eso que yo quería proponer, porque en los planes que he visto, en otros espacios, se olvidan de el que nos está oponiendo. Una acción trae una consecuencia. ¿Qué pasa si? Estás abriendo otro debate. Sí, Ya habíamos cerrado. Haciendo abuso de palabra como moderador. Bueno, cerrada. Estás aprovechando de tu rol. Pero tenía la necesidad de decirlo. Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, habrá que esperar que los Estados Unidos lo aprueben primero para que ellos se